Bueno, PSG goleó 5-0 al Inter en la final. En un partido que representó un baile en todo el sentido de la palabra a favor del equipo de Luis Enrique. Fue un partido que yo creo que encarna esta típica frase de, abro comillas, estuvo parejo hasta que comenzó. Cierro comillas. Estuvo parejo hasta que el árbitro decretó el pitazo inicial. Estuvo parejo hasta el segundo 0-1 de este encuentro futbolístico. Porque de ahí en adelante, gente, el París dio una exhibición de fútbol ofensivo. Y lo terminó pasando por encima al Inter de Simone Inzaghi. Yo creo que esa es la mejor forma de resumir o sintetizar lo observado hoy en el campo de juego. De un lado había un equipo que se floreaba, un equipo que lucía inspirado, que lucía enchufado, un equipo que se animaba a todo y que además todo le salía bien. Mientras que del otro lado estaba un equipo pasmado. Un equipo al cual lo estaban superando de forma abrumadora y no tenía respuesta alguna. Un equipo que se quedó sin reacción a lo largo de los 90 minutos. Y bueno, gracias a ello, terminó goleado y humillado en una final continental. Fue así. De hecho, yo les confieso que no me deja de impresionar este partido, porque para ser una final del torneo de clubes más importante de Europa y probablemente del mundo también, la disparidad fue tremenda. Uno espera que en una final de Champions, a la hora de chocar y de competir, exista mayor paridad entre los dos equipos. Naturalmente alguno se tiene que terminar imponiendo. Pero es que lo de hoy fue una pasada por encima, una humillada en todo el sentido de la expresión. Pero bueno, de cualquier manera, gracias a todo lo que estoy mencionando, podemos concluir que William Pacho, nuestro William Pacho, nacido en este lado del mundo, se coronó oficialmente campeón de la UEFA Champions League. Y grabó su nombre en la historia porque es el primer futbolista ecuatoriano en levantar este título. Nah, muy bien por Pachito. Qué orgullo, de verdad. Qué orgullo, en primer lugar, para sus compatriotas, por supuesto. Hoy Pacho dejó la bandera de Ecuador en lo más alto. Pero qué orgullo también para un montón de sudamericanos que lo queremos, que lo apreciamos y a los cuales nos gusta verlo triunfar. Un grupo en el cual, por supuesto, yo me incluyo. Y por esa razón, este análisis lo vamos a desarrollar con una tónica de celebración. Este es un análisis en el cual podemos decir que ganamos todos. Así que sin más preámbulos, voy a comenzar. Y voy a comenzar por lo que más nos interesa, que es precisamente William. Miren, para mí Pacho jugó un muy buen partido. Jugó una muy buena final. Y sí, yo entiendo que lo más probable es que la cara de Pacho no sea la que resalte mañana en las portadas de los principales diarios deportivos del mundo. Porque claro, el PSG tuvo otros jugadores que a nivel ofensivo hoy fueron sumamente influyentes. Y está bien que se los reconozca, claro que sí. Por ejemplo, lo de Vitinha fue un escándalo. Vitinha dio una masterclass de cómo ejecutar la posición de mediocentro en una cancha de fútbol.
metió un par de pases progresivos, pero que de verdad eran de un jugador muy por encima de la media. Vitinha es un crack. Lo de Doué, por ejemplo, también es para aplaudir. Un chico muy joven que salta a una final con una gran personalidad, mete 2 goles y acaba siendo probablemente el jugador más desequilibrante de su equipo en el 1 contra 1. Muy bien por él. Lo de Kvaratskhelia, explotando el espacio con esas transiciones ofensivas y metiendo un gol, también es para destacarlo. Incluso lo de Dembélé, que hoy no tuvo la oportunidad de anotar, pero igual se jugó un partidazo. No, es que hay muchos jugadores del PSG que la verdad lo hicieron muy bien. Pero hablando particularmente del nuestro, de Pachito, de William Pacho, más allá de que su cara probablemente no va a estar en los principales diarios mañana, yo igual le quiero hacer un gran reconocimiento. Pacho se jugó un partidazo y se jugó un partidazo por 3 razones. La número 1, tuvo influencia directa en 3 de los 5 goles del PSG. Claro, yo sé que todos, al escuchar lo que estoy diciendo, tenemos en nuestra mente lo ocurrido en el segundo gol. En ese gol de Doué, que fue el gol de la famosa foto de Pacho que se viralizó en las redes sociales. Un gol en el cual hay un saque de banda de Dumfries al área del PSG. Por ahí creo que la peinó Thuram y Pachito rechaza de cabeza primero. Y la pelota se va a ir al córner, un córner a favor del Inter, claro. Pero Pacho no renuncia nunca a esa acción y continúa. Y evita que la pelota salga al córner. Varela la iba a dejar salir y Pachito igual corrió y alcanzó a meter la pierna y a salvar ese balón. Y a partir de ese gran esfuerzo individual de Pacho, se crea la transición ofensiva del PSG con Kvaratskhelia primero, con el georgiano, con el ex Napoli, por izquierda, y después Kvaratskhelia termina descargando con Dembélé, y Dembélé engancha hacia adentro, manda un centro, y el que termina llegando por el segundo palo para patear es Doué, la pelota se desvía en Di Marco y se clava. Entonces, claro, yo sé que ese gol es el que todos tenemos presente, y está muy bien que sea así porque la verdad, lo de Pacho en ese gol fue pletórico. Sin embargo, muchachos, no fue el único. Casi nadie está hablando del primer gol del PSG, del gol de Akraf, del gol de Hakimi. En ese gol, Pacho también tuvo una influencia directa, porque Pacho es el que recupera la pelota para el PSG. Y si no me creen, busquen la repetición del partido y miren la confección total de esa anotación y se van a dar cuenta que estoy en lo cierto. Acá lo tengo anotado, ustedes saben que yo siempre anoto todo en los partidos que analizo. Fue al minuto 12 del primer tiempo, el Inter tenía la pelota y Mkhitaryan la agarra en zona 2, levanta la cabeza y trata de filtrar un pase de profundidad para Thuram. Porque lo vio a Thuram con la posibilidad de meter un desmarque de ruptura y de ganarle la espalda a los defensores del París. Y cuando Mkhitaryan intenta eso, es William Pacho, nuestro William Pacho, el que está más vivo que nunca para adelantarse en pro de crear el offside y posteriormente, con ese achique del espacio, termina robando la pelota. Porque el pase de Mkhitaryan se termina quedando corto. O sea que Pacho ejecutó un buen movimiento defensivo. Yo entiendo, esto que estoy describiendo capaz que no es tan impresionante como una gambeta de Doué, como un disparo de Kvaratskhelia, como un pase progresivo de Vitinha o como un drible de Dembélé. Yo sé, naturalmente en el fútbol las jugadas ofensivas impresionan mucho más. Pero para el rol que tiene Pacho, que es el rol de ser un central, esto es magnífico.
porque está cumpliendo a cabalidad con lo que le pide esta jugada. Y la termina robando, repito. Y claro, ya después de eso, pues hay una secuencia de pases muy larga, ¿no? Porque Pacho acaba descargando con Hakimi, una vez la roba, con el autor del gol. Hakimi se la da a Marquinhos, Marquinhos para Vitinha, Vitinha abre para Kvaratskhelia, Kvaratskhelia se la devuelve a Fabián, Fabián se la da a Vitinha y ahí Vitinha, siendo el crack que es, mete el pase decisivo, porque ese es el pase que rompe la última línea de contención del Inter. Un pase progresivo, una daga, un cuchillo para Doué. Y Doué la agarra dentro del área del Inter, mete el pase de la muerte y el que aparece es a Kraft, Hakimi, llegando al área como un 9, algo que es muy común en el PSG y que lo hemos repasado en múltiples videos en partidos anteriores. Y es que los dos laterales, Hakimi por derecha, Nuno por izquierda, muchas veces se proyectan por dentro y llegan al área como si fueran un 9. Esto ha pasado en más de un partido. Contra el Aston Villa, contra el Arsenal, lo recuerdo muy bien. Y bueno, aquí Hakimi llega, patea y es gol. Pero Pacho comienza la jugada, repito, robando, quitando con una acción defensiva de primera calidad. Listo, ya va una influencia directa de William en los dos primeros goles del PSG, que fueron los más importantes, porque con esos goles el PSG abre el marcador y comienza a encaminar este título. Es la verdad. Y Pacho participó en ambos. Y para complementar, si querés, yo también le doy participación a Pachito en el último gol. En el quinto, en el gol de Mayulu, porque fue una jugada en la cual Pacho comienza la salida de juego desde muy atrás. Y toca con Donnarumma, y Donnarumma se la da a Marquinhos, Marquinhos a Hakimi, Hakimi filtra para Zaire Emery, que fue un jugador clave en esa acción porque fue el que tomó el balón y comenzó a progresar y llegó a campo del Inter. Y Zaire Emery conduce esa transición y se la da a Barcola, y Barcola se la da a Mayulu, y Mayulu mete otra pared con Barcola y termina llegando por la izquierda, saca un fierrazo, pega en el palo y entra. Y el partido termina 5-0. Ok, en esta última, ponele que estoy siendo benévolo con Pachito y lo estoy incluyendo, pues, porque participó en el inicio de la jugada que estuvo muy atrás, pero igual participó. Entonces fueron 3 goles de participación directa de William Pacho. Obviamente los dos primeros que mencioné, el primer gol y el segundo del PSG, pues fue una influencia de Pacho mucho más importante que en este quinto gol. Pero de cualquier manera fueron 3. Y ahí consolido mi primer argumento. Pachito hoy, en 3 de los 5 goles de su equipo, tuvo incidencia. Primer argumento por el cual podemos concluir que Pacho se jugó un muy buen partido. El segundo, las estadísticas, que ustedes saben que para mí también son importantes y recurro con cierta frecuencia a ellas para hacer mi análisis. Hoy no va a ser la excepción y acá traigo un par de estadísticas de Pachito que lo dejan muy bien parado en esta final. Hablando de lo general, pues tuvo 90 minutos jugados, fue titular, nunca salió, lo cual demuestra que para Luis Enrique es una pieza clave, ¿no? Para Luis Enrique tenerlo a Pacho ahí es fundamental siempre. Así como para Enzo Maresca tenerlo a Moy en el mediocampo del Chelsea también lo es. Los ecuatorianos en Europa siendo fundamentales en sus respectivos equipos. Defensivamente hablando, tuvo 4 duelos aéreos ganados. Ustedes saben que Pacho por arriba es garantía plena. Tuvo otros 4 duelos terrestres ganados. O sea, 4 aéreos, 4 terrestres, en total fueron 8. Pero eso te demuestra la versatilidad de Pachito, ¿no? Gana por arriba y también gana por abajo. Un defensor que es una muralla, la muralla ecuatoriana, por algo le dicen así. Tuvo 7 rechazos del área del PSG, que también te demuestra que es un jugador que normalmente cuando toca la pelota dentro de su propia área en faceta defensiva, también responde y termina despejando, termina alejando el peligro del arco de Donnarumma. 7 rechazos en un partido, en una final, es una muy buena cifra. Y ahora, hablando de lo contrario, que es más la faceta ofensiva o de salida de juego, tuvo una precisión del 92% en los pases que dio,
es una precisión altísima. Está bien, es cierto que él es central y por ende pues tiene normalmente siempre opciones de descarga, ya sea con Marquinhos, que es su compañero de saga, o con Donnarumma, que es su arquero, o con Nuno, que es el lateral que juega más cercano a él, o con alguno de los mediocentros que retrocede, normalmente lo hace Vitinha, pero de vez en cuando rota con Neves o con Fabián. Esto es cierto, pero de cualquier manera 92% es un porcentaje muy bueno, muy digno, muy aceptable. Tuvo 50 toques en total de pelota, que también es una cantidad alta. Y una estadística muy buena, en pases largos ejecutó 3 y los completó los 3. O sea que en 3 oportunidades se animó a levantar la cabeza y no dar el típico pase corto, sino tratar de filtrar un pase mucho más hacia adelante, arriesgando, como diríamos por ahí. Y le salió bien, porque repito, lo hizo 3 veces y las 3 veces esos pases llegaron a buen puerto. Entonces lo de Pachito en esta final, recontra destacado, y también las cifras, las estadísticas oficiales lo corroboran. Ese es mi segundo argumento. Voy con el tercero, que también es algo que me gusta hacer mucho a mí, y es anotar ciertas jugadas que de pronto no tuvieron gran relevancia, como los goles, por ejemplo, pero que de cualquier manera son jugadas en las cuales Pacho demuestra categoría. Y acá tengo 3 en particular, y se las voy a mencionar. Miren, la primera de ellas al minuto 37 del primer tiempo. Ya el PSG ganaba 2-0. El Inter trataba de reaccionar, pero en ataque el equipo italiano ofrecía muy poquito. De cualquier manera, tuvo por ahí el Inter un momento en ese minuto 37 en el cual Varela toma la pelota por derecha, se la filtra a Çalhanoğlu, que metió un desmarque de ruptura y se proyectó por el carril interno de esa banda, de la banda derecha. Le comió Çalhanoğlu la espalda a Nuno Méndez, es decir, que lo rompieron al PSG por ese lado, por el lado de Nuno, y Çalhanoğlu manda un centro y lo manda muy bien al primer palo, y es un centro que tenía buena dirección hacia Thuram. Le faltaba a Thuram que recepcionar el centro y mandarla a guardar. Pero de que iba a tener la oportunidad de impactar la pelota, créanme que la iba a tener. Porque repito, la jugada estuvo bien hecha y el centro de Çalhanoğlu era preciso. O sea que de pronto, capaz que nadie sabe, si esa pelota le caía a Thuram y Thuram cabeceaba o la paraba y pateaba, el Chelsea por ahí descontaba con muy poquito. El Chelsea no, el Inter, perdón. Por ahí descontaba con muy poquito porque el Inter no había hecho gran cosa en ataque. La dominancia del PSG era absoluta. Pero con muy poquito, capaz que en esa jugada se ponía 2-1 y se metía otra vez en partido. Y se iba al entretiempo ya con un 2-1 que era más alentador. Y salía el segundo tiempo con viento en la camiseta. El punto es que nada de esto ocurrió porque antes de que esa pelota le llegara a Thuram, adivinen quién aparece. William Pacho con un cierre magistral, muchachos. Se le anticipó de la nada a Thuram y mandó la pelota al córner. Es una acción pequeña. Lo digo de nuevo, no es tan impresionante como una gambeta de Dembélé, un gol de Doué, un contraataque de Kvaratskhelia, un pase progresivo de Vitinha, yo entiendo, pero para un defensor, esto es lo que se le pide. Esto es lo que tiene que hacer. Salvar a su equipo cuando corresponde. Y Pachito en eso es un especialista. Acá quedó demostrado. Minuto 37, evitó el empate del Inter. O una jugada que se hubiera prestado para un posible, no empate, descuento del Inter, porque el partido ya iba 2-0. Listo, esa fue la primera de las 3 que voy a mencionar. La segunda, al minuto 46, finalizando ese primer tiempo. Y es que hay una jugada en la cual el Inter está tratando de hilvanar una secuencia de pases para ver si metía aunque sea un gol antes de irnos al entretiempo. Y la pelota está por el círculo central y la tiene Lautaro Martínez. Adivinen quién llega ahí. Pacho, adelantándose fuertemente, porque él normalmente pues está un poquito más atrás en cuanto al posicionamiento se trata, pero se adelanta hasta el medio campo, hasta el círculo central, para presionarlo a Lautaro, que repito, tenía la pelota. Y a partir de esa presión, Pacho obliga a Lautaro a dar un mal pase.
Lautaro, para deshacerse de la pelota, viéndolo a Pacho encima, la tira hacia adelante donde caiga. Y la tira mal. Entonces Nuno recupera. Nuno inmediatamente descarga para Doué. Y Doué comienza a encarar, engancha hacia adentro y mete un disparo de media distancia que pasa muy cerca contra el segundo palo de Jan Sommer. Esa fue una jugada clarísima para el PSG en ataque. Pudo representar el 3-0 a favor del equipo francés. Pero todo parte de la presión de William Pacho. Es más, me acuerdo que en la transmisión oficial, Diego Latorre, que estaba comentando el partido, cuando pasa esta acción, antes que hablar del remate de Doué, que por poco termina en gol, él dice, wow, lo de Pacho y Marquinhos presionando es excelente. Y lo dice a raíz de eso que estoy describiendo. La presión de Pacho contra Lautaro. Muy bien. Y paso a la tercera y última, minuto 60. Que fue una jugada ya en el segundo tiempo, naturalmente, minuto 60, el minuto 15 del segundo tiempo, si quieren lo podemos decir así, en donde el Inter avanzó por izquierda, Zalewski filtró para Çalhanoğlu, Zalewski que ya había entrado al partido, y Çalhanoğlu en ese momento rompe por izquierda, así como rompió por derecha en el primer tiempo, en la primera jugada que mencioné, en esta tercera y última que estoy mencionando, Çalhanoğlu rompe por izquierda. Y en ese momento hay un panorama muy particular en el área del PSG, y es que el PSG quedó un poquito descompensado, numéricamente hablando. Entonces en el área del PSG está Marquinhos y está Nuno, los dos. Pero al mismo tiempo eran tres jugadores del Inter llegando a esa misma zona. Lautaro Martínez, Thuram y Dumfries también. Había una superioridad numérica de 3-2 a favor del equipo de Simone Inzaghi. O sea que si el centro de Çalhanoğlu llegaba, pues a ver, dependía esto de muchos factores, ¿no? De que Çalhanoğlu mandara bien el centro, por ejemplo. Pero en ese 3-2 no era una locura pensar que el Inter podía ganar. Y podía acabar metiendo un descuento en ese momento. Que repito, ahí el partido todavía estaba 2-0. O sea que un gol lo metía al Inter en partido. Lo ponía 2-1. Y antes de que esto pasara, adivinen qué. Llega William como un bombero a apagar un incendio. Sale del área. Va contra Çalhanoğlu, se le atraviesa y evita que Çalhanoğlu manda al centro. Çalhanoğlu lo intenta mandar y en ese momento Pacho se interpuso en la trayectoria de la pelota y la pelota le terminó quedando a Donnarumma. Porque cuando Pacho pone el cuerpo, pone la carrocería, la pelota rebota en él y sale más hacia el arco. No hacia donde había la superioridad numérica de 3-2 a favor del Inter. Y Donnarumma la agarra y ya, la jugada muere ahí. Mérito de la muralla ecuatoriana, gente. Entonces es mi tercer argumento ya para finalizar esta cátedra sobre William Pacho. Y es que también desde ciertas acciones en particular, pues se demuestra la jerarquía que tuvo Pacho para afrontar esta final. 3 argumentos, recuerden. Número 1, tuvo incidencia directa en 3 de los 5 goles del PSG en este partido. Particularmente en los 2 primeros fue vital. Porque los goles terminaron a partir de recuperaciones que él hizo. El primero y el segundo del PSG. Número 2, argumento número 2. Bueno, las estadísticas que nos mostraron que tuvo números muy aceptables, muy dignos, tanto para defender como para salir con pelota al piso e incluso mandar pases largos. Y el tercer argumento, esto que les estoy mencionando. Hubo mínimo 3 jugadas que ya las destaqué, que de pronto pasan desapercibidas, pero son jugadas en las cuales Pacho apaga incendios. Y eso es lo que a él le corresponde según la posición en la que juega. Muy buen partido de William, muy buen partido. Me alegra mucho por él, de verdad hoy estoy contento a raíz de eso. Y hay otros que quedan como figuras, obviamente, pero Pachito, déjenme destacarlo, porque se lo merece, porque hoy lo hizo como pedían las circunstancias. Estuvo a la altura del escenario. Para finalizar y cerrar este video, rápido análisis del partido. Me fui, qué pena, me alargué demasiado con esto de William, pero esto lo voy a decir rápido. Para mí hay 2 matices tácticos del PSG que explican por qué fue tan dominante el equipo de Luis Enrique frente al equipo de Simone Inzaghi. El número 1 es el pressing en zona 3 que le hizo el PSG al Inter. Básicamente el PSG le hizo al Inter la popular bielcista, denominémoslo de esa manera.
En la ideología de juego bielcista, a Marcelo, al técnico de la selección uruguaya, normalmente le gusta mucho que su equipo presione. Bielsa concibe el fútbol desde la presión exclusivamente. Si un equipo de Bielsa no presiona, directamente no puede jugar. Pero esa presión se hace a partir de referencias individuales. Entonces él te forma parejitas en el campo de juego. Manda a cada uno de esos jugadores a que presione y a que tome a un rival. Y Luis Enrique hizo lo mismo en este partido. Era algo 100% premeditado y se notaba de manera alevosa. Créanme que se notaba de manera alevosa. Entonces, claro, uno veía que cada vez que Sommer salía con pelota al piso, pues naturalmente trataba de descargar con cualquiera de sus tres centrales. El stopper por derecha, que era Pavard, el líbero, que era Sherby, o el stopper por izquierda, que era Bastoni. Y ya ahí, desde eso, el PSG comenzaba a presionar al Inter casi que en su propia área. Y lo hacía mandándole un jugador a cada central del Inter encima. Entonces, Kvaratskhelia, Bicha, normalmente iba contra Pavard. Porque claro, Bicha es el que juega por la izquierda, entonces le queda más fácil ir contra el stopper por derecha del Inter. De igual manera, Dembélé, que es el que juega por dentro, iba contra Sherby. Y Doué, que es el que juega por derecha, pues iba contra Bastoni. Entonces ya ahí la salida de juego del Inter con pelota al piso se complicaba. Los tres centrales, cualquiera recibía del arquero y siempre había un jugador del PSG adelante. En el medio campo pasaba lo mismo. Por fuera, Nuno iba contra Dumfries. Akraf, Hakimi, iba contra Di Marco. Que pobre Di Marco, le tocó pasar un primer tiempo, pero horrible. Entre Hakimi y Doué le hicieron pasar una pesadilla. Y también por dentro, perdón, en el medio, pero por dentro, en el medio por fuera ya dijimos lo de Hakimi y Nuno. Pero en el medio por dentro pasaba lo mismo. Estaba Joao Neves contra Mkhitaryan, estaba Vitinha contra Çalhanoğlu y Fabián contra Varela. Entonces también otro 3 contra 3. Si cualquiera de los tres creativos del Inter en el medio quería recibir, siempre había un jugador del PSG encima. Y bueno, en la última línea, o en la línea de defensores más bien, digámoslo así, del equipo de Luis Enrique, pues también. Marquinhos normalmente iba contra Lautaro, Pacho iba contra Thuram. Y si de pronto Thuram y Lautaro hacían un intercambio posicional, pues no importa, Marquinhos y Pacho se adaptaban a ello. En ese caso, pues entonces Pacho lo tomaba Lautaro y Marquinhos, por supuesto, lo tomaba Thuram. Pero siempre ese 2 contra 2. Los dos centrales del PSG contra los dos delanteros del Inter. Conclusión, no había un solo jugador del Internazionale de Milán que quedara por ahí solo para recepcionar y comenzar a crear juego. Por ende, la progresión al Inter se le complicaba un montón. Ya desde su salida con los centrales normalmente perdía el balón. O tenía que deshacerse del esférico con un pelotazo o algo así porque no había otra chance. Para el Inter asociarse en corto, crear juego y progresar era una tarea imposible en este partido. Mérito de ese pressing en zona 3 del PSG. Recordemos que el pressing es un concepto netamente colectivo. Se considera sí y solo sí un pressing cuando los 10 del campo presionan al mismo tiempo. Todo el bloque, sacando a Donnarumma obviamente porque es el arquero, y ahí no cuenta. Pero los 10 del bloque presionando al tiempo a cierta altura de la cancha. Puede ser zona 3, zona 2 o zona 1. En este caso es zona 3, que es lo último, la última parte del campo de juego. Y bueno, el PSG lo hacía muy bien. A partir de eso, obviamente, la labor se complementaba por parte del equipo francés, recuperando la pelota en campo del Inter. Y una vez la recuperaba el PSG, con un sentido de la verticalidad tremendo, metía transiciones y lastimaba, ¿no? Piensen ustedes que el primer gol llega así, ya lo explicamos, con Pacho recuperando en campo del PSG, tras un mal pase de Mkhitaryan, e inmediatamente hay una secuencia de pases, pero muy vertical del equipo parisino, que termina en el gol de Hakimi. El segundo gol, está bien, no fue un trabajo de presión porque partió de una pelota quieta a favor del Inter, de un saque de banda de Dumfries, pero también hubo mucha verticalidad. Una vez Pacho hace esa salvada monumental, evitando que la pelota se vaya al córner, en el PSG meten la transición y en cuestión de 5 segundos ya Doué estaba metiendo el gol. Entonces siempre la verticalidad es algo presente en el equipo de Luis Enrique para complementar esa presión que expliqué ahora, cuya consecuencia fue desconectar al Inter. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien por el PSG.
Incluso lo de la verticalidad, me parece que también podríamos evidenciarlo en el cuarto gol, ¿no? Que fue cuando Nuno peleó un duelo en la zona 2, se lo ganó a Dumfries, y también inmediatamente, una vez Nuno le gana ese duelo presionando a Dumfries en zona 2, se la da a Dembélé, Dembélé manda un pase para Kvaratskhelia al vacío, y Bicha rompe por ahí, queda mano a mano, patea al primer palo y es gol. Entonces en 3 de los 5 goles, esa verticalidad fue más tremenda que nunca. Los otros 2 fueron más de elaboración. Estoy hablando de el tercer gol y del quinto gol fueron más de elaboración, pero de cualquier manera pues la verticalidad sí estuvo presente en los otros 3. Eso fue lo primero. El pressing en zona 3 para desconectar al Inter y la verticalidad para, una vez recuperada la pelota, atacar y poder lastimar. Lo segundo es el tema de la muy buena elaboración que tiene el PSG. Y ya no estoy hablando de cuando el Inter hace su salida de juego, sino cuando la hace el propio equipo de Luis Enrique. Cuando Donnarumma levanta la cabeza desde el fondo y descarga con Marquinhos o con Pacho. Ahí el PSG, como ya nos tiene acostumbrados, se vuelve un equipo que primero que todo hace una muy buena mutación táctica, porque ese 4-3-3 original lo transforma rápidamente en un 3-4-3. Ve uno que, una vez Marquinhos y Pacho tienen el balón, los dos laterales, Hakimi por derecha y Nuno por izquierda, se lanzan en el ataque como locos. Ninguno se queda. ¿Vieron que estaba esa creencia tradicional en el fútbol de que si un lateral va, el otro se tiene que quedar? Y viceversa. El PSG es fútbol postmoderno en su máxima expresión. Ya ese tipo de axiomas de vieja escuela ni siquiera aplican. Acá los dos se lanzan, Hakimi, Nuno y chao, se van. Y quedan únicamente en esa primera línea Marquinhos con Pacho. Acto seguido lo que pasa es que uno de los 3 mediocentros retrocede, viene a jugar normalmente a la izquierda y pide que Pacho y Marquinhos le descarguen esa pelota a él. Normalmente el que cumple con ese rol es Vitinha. Neves y Fabián se quedan un poquito más adelantados en su rol original de interiores, pero Vitinha, que es el 5 más posicional, el que juega en el eje, el que juega en el centro, en ese triángulo, él es el que ocupa la punta principal. Bueno, él sí retrocede, se para como un stopper por izquierda y casi que se forma una línea de 3 en el fondo en el PSG, donde Marquinhos queda abierto a la derecha, Vitinha a la izquierda y Pacho queda posicionado como un líbero por dentro. Entonces 3 en el fondo. En el medio quedan 4 jugadores, abierto Hakimi, abierto Nuno y por dentro una especie de doble 5 con Joao Neves y Fabián Ruiz. 3 en el fondo, 4 en el medio. Y arriba los 3 de ataque de siempre, ¿no? Por izquierda Kvaratskhelia, por derecha Doué y como un falso 9 Dembélé. Que más de una vez lo que esos extremos hacen es que interiorizan y dejan que la banda quede liberada para que los dos laterales, Hakimi y Nuno, vayan hasta el fondo. O cuando los extremos se paran pegados a la raya, pues ya Hakimi y Nuno saben que tienen que lanzarse el ataque, pero yendo más por dentro, para no superponerse con cada uno de sus extremos. Para que Hakimi no se choque con Doué y para que Nuno no se choque con Kvaratskhelia. Pero de cualquier manera, lo primero que se hace cuando el PSG hace la salida de juego es pasar del 4-3-3 al 3-4-3. Y eso le funciona muy bien, esa mutación táctica. Y acto seguido, hay una movilidad. Hay unos desmarques para poder recibir con libertad que son impresionantes. Miren, acá se los voy a decir muy rápido con las 2 primeras jugadas del partido, que ninguna acabó en gol, el partido iba 0-0, pero fueron jugadas muy discientes para demostrar lo que estoy explicando. Al minuto 10 Vitinha filtra un pase para Doué, que la agarra por izquierda, atención, por izquierda, grabémonos eso. Toma la pelota, engancha hacia adentro y remata y Sommer controla. Pero es llamativo porque Doué es el extremo derecho. Y en esta jugada en particular estaba por izquierda, casi que en el rol de Kvaratskhelia. Se cruzó el campo y apareció por el otro lado el tipo. Minuto 11. Hakimi, un minuto más tarde, filtra por derecha para, atención Dembélé, por derecha Dembélé, que la agarra pegado a la raya, comienza a encarar hacia adentro, remata de nuevo y Sommer la vuelve a retener. Pero entonces Dembélé, que es el 9, que juega por dentro, por los 3 carriles internos, en esta jugada estaba parado como un extremo bien a la derecha, como si fuera Doué. O sea, el tipo también se cruzó la cancha hacia el otro lado y apareció por ahí. Entonces en esas 2 acciones se demuestra lo que estoy tratando de explicar.
que el PSG tiene una serie de intercambios posicionales que para cualquier defensa son un dolor de cabeza, porque cuando vos marcas, lo que más te conviene es que el delantero o el mediocampista rival esté más bien estático, ¿no? Que no se mueva tanto, porque entre más se mueva, más se te va a complicar tu labor de marca. Y el PSG no solamente tiene jugadores que todo el tiempo se están moviendo, sino que más de una vez rotan con algún compañero, entonces no sabe uno si irse con dicho jugador que uno tenía agarrado o si agarrar al compañero que cayó acá en este espacio cercano a uno. ¿Se entiende? Te abren pero de una manera ridícula. Te crean un rompecabezas en la cabeza que vos no sabes cómo poder resolverlo. Mérito total del PSG. Está claro, Kvaratskhelia arranca por izquierda, está claro, Dubé arranca por derecha, está claro, Dembélé arranca por dentro. Pero después en cada acción de juego te aparece uno por cualquier lado y te lastima. Y con los mediocampistas lo mismo. Se supone que el interno por izquierda es Fabián, el interno por derecha es Joao Neves y el 5 posicional es Vitinha. Pero capaz que en alguna jugada rotan y el que queda más posicional es Fabián o Joao. Y capaz que Fabián aparece por derecha y Vitinha por izquierda. O Vitinha por derecha y Fabián al centro y Joao a la izquierda. Un enredo, hermano. O aparecen los dos laterales, que fue lo que pasó en el primer gol. Hakimi un 1 llegando por dentro al área como si fueran un 9. Claro, como el PSG no tiene un 9 referencia real, Dembélé más de una vez abandona esa zona queda liberada y puede llegar cualquier jugador desde atrás a ocupar ese lugar. Y los laterales lo hacen constantemente en el equipo de Luis Enrique. Lo digo de nuevo, el gol de Hakimi es la prueba fehaciente de lo que estoy mencionando. Entonces, el punto es que el PSG, como factor táctico número 2, es un equipo que en ataque posicional muta muy bien tácticamente, pasa del 4-3-3 al 3-4-3 como lo expliqué ahora, y además de eso, pues le imprime una movilidad al ataque que es tremenda. Con todo tipo de desmarques o de intercambios posicionales, rompe cualquier bloque defensivo. Y a partir de ahí, esos dos aspectos, del pressing alto para robar, con referencias individuales, y posteriormente cuando se recupera con mucha verticalidad en las transiciones. Ese es el aspecto número 1. Y el número 2, lo que estoy explicando, el ataque posicional, con la mutación táctica, con la movilidad, con los desmarques y los intercambios posicionales, con esos dos aspectos el PSG lo pasó por encima al Inter. Le hizo 2 goles muy rápido, el Inter trató de reaccionar por ahí con un córner al minuto 23 que se fue por arriba con un cabezazo de Acerbi, tuvo por ahí otro córner de Mkhitaryan que cabeceó Thuram, no ofreció nada más allá de eso, nada más allá de eso el Inter ofensivamente en el primer tiempo. El PSG sí tuvo más llegadas por ahí en las cuales pudo marcar fácilmente el tercer gol, como con ese remate de Doué que expliqué ahora, que partió de una presión de Pacho contra Lautaro. No fuimos al entretiempo de esta manera. Y en el segundo tiempo pues parecía que el Inter trataba de reaccionar, más allá de que la pelota la tenía un poco más el Inter y capaz que el PSG ya no presionaba tan arriba, sino que más bien esperaba en zona 2, pero las llegadas igual eran del equipo parisino, ¿no? Una de Kvara iniciando el segundo tiempo, otra en la cual Fabián y Kvara combinan y Kvaratskhelia la manda por arriba, otra en la cual Fabián progresa por izquierda, se la da a Dembélé y Dembélé remata enganchando hacia adentro y pasa cerca por un lado. Imagínate vos, estamos hablando de 3 muy rápidas que eran del PSG. El Inter tenía la pelota, pero las opciones en contraataque eran del PSG. Después en el Inter, pues sí, entra Bisek y Zalewski, perdón. Tiene por ahí otro córner el Inter cerrado de Çalhanoğlu que puñetea a Donnarumma y remata en el rebote Varela, pero Marquinhos se interpone en la trayectoria de la pelota y evita que vaya al arco. Tiene por ahí otra que fue la que les dije que trató de mandar un centro a Çalhanoğlu, pero Pacho se interpuso y la pelota la agarró Donnarumma. No, lo del Inter realmente poquito, ¿no? Por acá hay una de que Lautaro centra y entre Carlos Augusto y Turán se incomodan y ninguno cabecea y la agarra Donnarumma. No, muy poquito, muy precario lo del Inter. La única importante de verdad, fue al minuto 75 cuando Varela la tomó en la zona 14, abrió para Dumfries y Dumfries pateó abajo al arco duro y Donnarumma metió una gran atajada. Fue la única real de gran peligro. De resto el Inter en todo el partido, poco y nada, ¿no? Por ahí hay una de Zalewski que también remata al arco, pero no pasa nada, no. La de Dumfries, y pare de contar, el Inter no ofreció nada más en ataque. Y en medio de esto el PSG sí comenzó a liquidar el partido con esa jugadota de Vitinha escandalosa donde hay un offside del Inter y Vitinha cobra ese offside desde atrás y de la nada combina con Hakimi
Y después con Marquinhos y la vuelve a recibir. Vitinha siendo el eje de esa jugada. Termina eventualmente dándosela a Dembélé. Dembélé se la devuelve de taco. Vitinha la recibe, se la filtra a Dubé. Y Dubé patea el primer palo y ese gol. Ese fue un gol, pero para mí fue el más lindo de todos, la verdad, lo confieso. Qué golazo. Después del 73, con la que Nuno gana, en el medio se la da a Dembélé, que filtra para Cavara, y Cavara mano a mano mete el cuarto gol. Y pues más adelante Barcola tuvo dos más, donde pudo meter alguno que otro gol. Hubo una que la pateó por arriba, debajo del arco, y hubo otra en la cual hizo una gran jugada pisando el balón como si fuera microfútbol, quedando mano a mano, y pateó por un lado también. Lo de Barcola hubiera podido hacer que el partido quedara 7-0, sin exagerar. Hasta que bueno, llegó esa última de Mayulu, que acaba de entrar al partido. Ya en el PSG pues había entrado Zaire Emery, Mayulu, Gonzalo Ramos, había entrado Lucas Hernández y había entrado Barcola. Y ahí Mayulu pues en una salida desde atrás, una elaboración muy larga, termina quedando ahí en una pared con Barcola, y el propio Mayulu la manda a guardar y define. Y el partido se acabó así. Pero los dos aspectos tácticos principales, ya los expliqué, pasaron por ahí. El pressing muy bueno, alto del PSG, para recuperar y ser muy vertical para lastimar posteriormente. Y la elaboración del PSG desde el fondo, pasando al 3-4-3 e imprimiéndole a ese juego de posesión mucha movilidad a partir de desmarques y de intercambios posicionales para desconcentrar esa saga del Inter. Bueno, espero que les haya gustado. Video largo este, pero pues tenía que hablar de Pachito primero, que es lo que más nos importa, y posteriormente ya de todo lo ocurrido en esta final. 5-0 que el PSG le ganó al Inter. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica, les agradecería de todo corazón si me ayudan donando $1 para el canal. Ese dólar lo pueden donar a través de Patreon o YouTube. Si lo quieren hacer por Patreon, muchachos, está acá abajo en la sección de comentarios, donde les dejo el link de Patreon, de esa plataforma tan conocida a nivel internacional. Hacen clic allí y cumplen con la donación muy rápido. Y si es a través de YouTube, es acá abajo a la derecha en YouTube, donde hay una pestañita pequeña con el signo de dinero, con la S. Hacen clic allí y también pueden cumplir con la donación. De verdad que muchas gracias a todas aquellas personas que nos ayudan por esa vía. Y por último, síganme en TikTok, que estoy reactivando esa plataforma, en donde aparezco como juancamilocastillo.tv. Hasta luego, un abrazo a toda la comunidad ecuatoriana que hace parte de este canal, y nos vemos en un próximo análisis del PSG de William Pacho. Ojalá en el Mundial de Clubes, que va a ser pronto, y ahí está el equipo de Pachito, así que estaremos muy pendientes. Hasta luego.